Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Modelos de santidad, imitación de Jesucristo, intercesores nuestros, vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica. Paz y bien, mis queridos hermanos. Los santos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones, al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El 13 de octubre estamos celebrando a la beata Alejandrina da Costa. Alejandrina nació en Balazar, provincia de Oporto y arquidiócesis de Braga, Portugal, el 30 de marzo de 1904 y fue bautizada el 2 de abril siguiente, Sábado Santo. Fue educada cristianamente por su madre junto con su hermana Deolinda. Alejandrina permaneció en familia hasta los 7 años. Después fue enviada a Póvoa do Varzim, donde se alojó con la familia de un carpintero, para poder asistir a la escuela primaria que no había en Balazar. Allí hizo la primera comunión en 1911 y el año siguiente recibió el sacramento de la confirmación que la administró el obispo de Oporto. Después de 18 meses volvió a Balazar y fue a vivir con su mamá y hermana en la localidad del Calvario, donde permanecerá hasta su muerte. Comenzó a trabajar en el campo, teniendo una constitución robusta. Tenía a raya a los hombres y ganaba lo mismo que ellos. Su adolescencia fue muy vivaz, dotada de un temperamento feliz y comunicativo. Era muy amada por las compañeras. Sin embargo, a los 12 años se enfermó. Una gran infección la llevó a un paso de la muerte. Superó el peligro, pero después de esto su físico quedará marcado para siempre. Cuando tenía 14 años, sucedió un hecho decisivo para su vida. Era el Sábado Santo de 1918. Ese día ella, su hermana Deolinda y una muchacha aprendiz realizaban un trabajo de costura cuando se dieron cuenta de que 3 hombres trataban de entrar en su habitación. A pesar de que las puertas estuviesen cerradas, los 3 lograron forzarlas y entraron. Alejandrina, para salvar su pureza amenazada, no dudó en tirarse por la ventana desde una altura de 4 metros. Las consecuencias fueron terribles, aunque no inmediatas. En efecto, las diversas visitas médicas a las que se sometió sucesivamente diagnosticaron siempre con mayor claridad un hecho irreversible. Hasta los 19 años pudo aún arrastrarse hasta la iglesia, donde totalmente contrahecha permanecía gustosa, con gran maravilla de la gente. Después la parálisis fue progresando cada vez más, hasta que los dolores se volvieron horribles, las articulaciones perdieron sus movimientos y ella quedó completamente paralítica. Era el 14 de abril de 1925 cuando Alejandrina se puso en el lecho para no levantarse más,
por los restantes 30 años de su vida. En el año 1928, ella no dejó de pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen y la gracia de la curación, prometiendo de que si se curaba, se haría misionera. Pero en cuanto comprendió que el sufrimiento era su vocación, la abrazó con prontitud y decía: Nuestra Señora me ha concedido una gracia aún mayor. Primero la resignación, después la conformidad completa a la voluntad de Dios y en fin el deseo de sufrir. Se remontan a este periodo los primeros fenómenos místicos, cuando Alejandrina inició una vida de grande unión con Jesús en los sagrarios. Por medio de María Santísima, un día que estaba sola, le vino improvisadamente este pensamiento: Jesús, tú estás prisionero en el sagrario y yo en mi lecho por tu voluntad. Nos haremos compañía. Desde entonces comenzó su primera misión, ser como la lámpara del sagrario. Pasaba sus noches como peregrinando de sagrario en sagrario. En cada misa se ofrecía al Eterno Padre como víctima por los pecadores, junto con Jesús y según sus intenciones. Crecía en ella siempre más el amor al sufrimiento. Conforme su vocación de víctima se hacía sentir de manera más clara, hizo el voto de hacer siempre lo que fuera más perfecto. Del viernes 3 de octubre de 1938, el 24 de marzo de 1942, o sea, por 182 veces, vivió cada viernes los sufrimientos de la pasión de Cristo. Alejandrina, superando su estado habitual de parálisis, bajaba del lecho y con movimientos y gestos acompañados de angustiosos dolores, reproducía los diversos momentos del Via Crucis por 3 horas y media. Amar, sufrir y reparar fue el programa que le indicó el Señor, y desde 1934, por mandato del padre jesuita Mariano Pinot, que la dirigió espiritualmente hasta 1941, Alejandrina ponía por escrito todo lo que cada vez le decía Jesús. Y en 1936, por orden de Jesús, ella le pidió al Santo Padre, por medio del Padre Pinot, la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. Esta súplica fue varias veces renovada hasta 1941, por lo que la Santa Sede interrogó por 3 veces al arzobispo de Braga sobre Alejandrina. Pío XII consagró el mundo al corazón inmaculado de María con un mensaje transmitido a Fátima en lengua portuguesa. Este acto lo renovó en Roma, en la Basílica de San Pedro, el 8 de diciembre del mismo año. Desde el 27 de marzo de 1942 en adelante, Alejandrina dejó de alimentarse, viviendo solo de Eucaristía, y en 1943, por 40 días y 40 noches, fueron estrictamente controlados por excelentes médicos
su ayuno absoluto y su anuria en el hospital de la Foz do Douro, cerca de Oporto. Y en 1944, un nuevo director espiritual, el salesiano padre Humberto Pasquale, animó a Alejandrina para que siguiera dictando su diario, después de que constató la altura espiritual a la que había llegado, lo que ella hizo con espíritu de obediencia hasta la muerte. Y en el mismo año de 1944, Alejandrina se inscribió a la Unión de los Cooperadores Salesianos. Quiso colocar su diploma de cooperadora en donde pudiera tenerlo siempre a la vista para colaborar con su dolor y con sus oraciones a la salvación de las almas, sobre todo juveniles. Rezó y sufrió por la santificación de los cooperadores de todo el mundo. A pesar de sus sufrimientos, ella seguía además interesándose e ingeniándose en favor de los pobres, del bien espiritual de los parroquianos y de otras muchas personas que recurrirían a ella. Promovió triduos, 40 horas y ejercicios cuaresmales en su parroquia. Especialmente en los últimos años de vida, muchas personas acudían a ella, aún de lejos, atraídas por su fama de santidad, y bastante atribuían a sus consejos su conversión. Y en 1950, Alejandrina festeja el 25 aniversario de su inmovilidad, y el 7 de enero de 1955 se le anuncia que este será el año de su muerte. Y el 12 de octubre quiso recibir la unción de los enfermos. El 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen de Fátima, se le oyó exclamar: «Soy feliz porque voy al cielo». A las 19:30 expiró. Y en 1978 sus restos fueron trasladados del cementerio a la iglesia parroquial de Balazar, donde hoy en una capilla lateral reposa el cuerpo de Alejandrina. Sobre su tumba se leen estas palabras que ella quiso: «Pecadores, si las cenizas de mi cuerpo pueden ser útiles para salvaros, acercaos, pasad sobre ellas, pisadlas para que desaparezcan. Pero ya no pequéis, no ofendáis más a nuestro Jesús». Es la síntesis de su vida gastada exclusivamente para salvar las almas. En Oporto, en la tarde del día 15 de octubre, las florerías se vieron privadas de rosas blancas. Todas fueron vendidas. Un homenaje floral de Alejandrina, que había sido la rosa blanca de Jesús. Fue beatificada por Juan Pablo II el 25 de abril del 2004. Y recordemos, hermanos míos, que comenzar es de todos y perseverar es de santos. Imitando sus virtudes y conociendo sus testimonios, alcanzamos la gloria de Dios. Esto fue el Santo de hoy con Hortensia Rayo. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.